Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días. Literalmente me estoy tomando el primer matecito preparado para este momento y vamos a repasar hoy la lección 118. Estas lecciones siempre me dan mucho miedo. Me aterrorizan lo cortas que son y digo, no, el podcast de hoy va a durar solo 5 minutos en lo que yo tarde en leer estos repasos. Pero la enseñanza del curso es tan absolutamente holográfica que conforme empiezo a abrir una sola invitación de esta lección y ya se empieza a revelar toda la estructura que nos está queriendo enseñar y mostrar el curso de milagros. Y además otra cosa, es en estas lecciones que estamos recorriendo juntas, hay una invitación a pedir asistencia al Espíritu Santo y conforme yo eso empecé a ponerlo en práctica, porque es una especie de confianza, es una especie de práctica de confianza que hay que adquirir. Al principio queremos estar a cargo nosotras, pero comencé a darme cuenta de que aquellas lecciones que eran entregadas al Espíritu Santo realmente tenían otra textura y he dicho cosas que ni siquiera yo entiendo de dónde salieron. Así que también es cierto que hay dos razones por las cuales de 6 líneas podemos contemplar durante 50 o 60 minutos. Y la primera es que esa es la misma estructura del curso pedagógica, que en una frase directamente contiene toda la enseñanza, pero por otro lado es, a esta altura ya casi llegando a la mitad de nuestro recorrido, también hay una invitación a hacer estas entregas del instante al Espíritu Santo. Y te voy a decir algo, como verás, a mí la parte con la que me compenetré al empezar el curso de milagros, por supuesto, fue la parte más, vamos a decir, pedagógica, intelectual, ¿no? De alguna manera su, su material teórico, su estructura pedagógica, a mí me cautivó por completo, ¿no? Pero claro, llegó un momento en el que estaba como muy metida en ese aspecto de la enseñanza, pero no en el aspecto devocional y en el aspecto de la entrega. Y realmente cuando comencé a darme cuenta de que estaba evitando esa parte, lo primero que empecé a practicar en entrega fueron mis sesiones 1 a 1. Y realmente puedo sentir una textura diferente, como muy por debajo, actuando cuando entrego mis sesiones o las expansiones de las lecciones al Espíritu Santo y cuando no lo hago. Entonces, esto era solamente un paréntesis que quería hacer antes de comenzar, y es que pruebes texturas del curso, porque igual a ti el aspecto devocional te sale súper fácil y el aspecto de comprensión quizás no tanto. Entonces prueba las texturas que te va proponiendo. Porque, bueno, en este caso, por ejemplo, que yo estaba evitando el aspecto devocional, es súper comprensible porque la mente intelectual se siente muy segura como analizando y estructurando, que rindiéndose a algo que está más allá del control. Pero hay algo que empieza a pasar por debajo con la entrega al Espíritu Santo. Realmente es como si, es palpable y a la vez no es palpable, pero realmente se puede percibir como empíricamente que hay algo distinto operando dentro, ¿no? Es como si realmente cuando hacemos una entrega, Espíritu Santo, guíame,
por ejemplo, en esta expansión de la lección, nos convirtiéramos como en un canal mucho más limpio para que la sabiduría que ya está disponible en estas páginas fluya, en lugar de tener que ser, por ejemplo, en mi caso, la generadora de esta sabiduría, ¿no? Entonces, creo que, creo que quiero invitarte a eso, que si todavía no lo estás haciendo, sé que hay muchos que todavía a este punto no lo hacen y de hecho yo tardé muchos años en hacer esta entrega, ni siquiera me había dado cuenta lo útil que me era, digamos, a nivel de mente personal, es que la entrega al Espíritu Santo es una puerta hacia la experiencia directa, hacia la vivencia, realmente, hacia una vivencia que tiene otra tonalidad, podríamos decir. Dicho sea todo esto, vamos ahora a lo nuestro. Lección 118 para los repasos de mañana y noche. Primero, repasamos la lección 105. Dice, mías son la paz y la dicha de Dios. Estas lecciones son súper distintas en inglés y en español. Toda esta serie de repasos es súper distinta en inglés y en español, por eso estoy tan hincha huevos con esto de vamos a la fuente, amigos míos del curso. Vamos. Porque, por ejemplo, en la lección 105, y parecen tonterías, realmente podríamos pasar por alto totalmente esto y quedarnos con la lección en español y estaría bien, pero siento que hay algo muy sutil que vamos dejando de lado, ¿no? Entonces, 105 en la lección en inglés es God's peace and joy are mine. Es decir, lo primero que tenemos es a Dios. Lo primero que tenemos es a Dios. No a mí, a Dios. Y esto es muy interesante. Ya por cómo se organiza la frase en inglés, requiere de Dios antes que nada. ¿Y por qué me parece que estas pequeñeces son muy poderosas? Porque, por ejemplo, en este caso, la frase en inglés reconoce primero la fuente, el origen, la naturaleza de esa paz y dicha. Es como decir que esa paz y esa dicha tienen una procedencia específica, una calidad particular, pero me gusta mucho esto de una procedencia específica. Mientras que mías son la paz y la dicha de Dios suena como si fuera una declaración de posesión personal. Casi como tengo derecho a la paz y a la dicha, que sí, pero sin especificar qué tipo de paz, de dónde viene, cuál es su naturaleza, su procedencia, puede parecer que es algo que yo tengo que forzar, casi que arrancarle a Dios. Entonces, en la oración en inglés, Dios al principio establece inmediatamente que estamos hablando de la paz de Dios, la dicha de Dios, esa que es inherente a la naturaleza del ser mismo, aquella que es incondicional a Dios, la que es independiente de las circunstancias del mundo, de las formas. Entonces, volvemos a este ejemplo del océano porque es perfecto y nos sirve como muy, muy literalmente para poder desgranar estos repasos. Es como la diferencia entre decir, mía es el agua versus del océano es el agua que es mía. Una reconoce la fuente, mía es el agua del océano, es apropiación personal, y la otra reconoce la fuente. Del océano es el agua que es mía. Entonces, esa organización de la frase en inglés pone primero lo que realmente importa, de dónde vienen esa paz y esa dicha que son mías, de dónde proceden. Y además es muy importante esto de que primero está la procedencia, el origen, la fuente de esa felicidad y esa paz y esa dicha que son mías, porque nosotros, y ahora lo va a decir, de hecho un poquito más adelante, estamos continuamente, es como si quitáramos a Dios de esta ecuación y estamos continuamente buscando sustitutos o fuentes de felicidad que no están en Dios y que por tanto
siempre nos dejan en estado de insatisfacción. Parece como que son fuentes aparentes de felicidad y de dicha y de paz, que por un momento parecen darnos eso que tanto estamos anhelando y tanto buscamos encarecidamente, queremos encontrar, pero un instante después desaparecen y nos dejan de nuevo en estado de desolación. Entonces, acá está estableciendo el principio, la procedencia de esta paz y esta dicha es Dios. ¿Y por qué es importante? Porque esa procedencia marca toda la diferencia entre la calidad y estabilidad de lo que experimentamos. Cuando buscamos paz en conseguir algo o dicha en que las circunstancias se acomoden a nuestro gusto, sacamos a Dios del medio, estamos diciendo mi paz depende de esto o mi felicidad viene de aquello, y esas fuentes aparentemente efectivas pueden darnos un alivio momentáneo, nos lo dan, una satisfacción temporal, pero por su misma naturaleza efímera, por diseño efímeras, nos devuelven rápidamente al estado de búsqueda. Entonces, estamos tratando de saciar nuestra sed tomando agua de un espejismo. Por un momento, cuando nos estamos acercando al espejismo, pareciera que sedientos, porque estamos absolutamente sedientos, parecería que va a funcionar, pero después de acercarnos 1 milímetro más, el espejismo desapareció, seguimos sedientos y tenemos que salir corriendo hacia el próximo espejismo que de nuevo nos vuelve a dejar sedientos. Por eso, cuando la lección empieza reconociendo que de Dios vienen la paz y la dicha que me pertenecen, está apuntando hacia algo que tiene una procedencia inagotable, una fuente que nunca se seca, una naturaleza que no depende de variables externas efímeras y por tanto que siempre tienden a desaparecer. Entonces, la paz de Dios es la paz que surge del reconocimiento de que lo que soy es más allá de toda forma. Recordemos la lección de ayer, creo que era esto de no cosa. La dicha de Dios es la dicha inherente a la existencia consciente de sí misma. Es esa fuente que no se agota porque es idéntica a mi naturaleza real. Por eso importa tanto establecerla, primero la procedencia, porque eso determina completamente la calidad de la experiencia. Entonces, podríamos hacer una traducción. A mí no me importa nada. Mira, a mí no me importa nada, yo te hago las traducciones con Google Translate y son traducciones que nos ayudan como a vivenciar de una manera distinta esto que es que me pasa algo muy loco. Cuando yo leo mías son la paz y la dicha de Dios, inmediatamente siento como que no, eso no es verdad. Eso es lo que se me viene inmediatamente a la cabeza al leer la lección en español. Porque como esa traducción pierde completamente esa referencia a la fuente, la convierte en una declaración que puede sonar arrogante o ilusoria. Realmente lo que yo siento es mías son la paz y la dicha de Dios. Yo hago un chequeo ahora en mi estado emocional. Esto es lo que hacemos. Y decimos, no, esto no es verdad. Esto no me está hablando a mí. Esto no es verdad. Esta paz personal es inestable, es efímera. No, esto no es verdad. Ahora, vamos a hacer una traducción que capture esa idea de la procedencia desde el inicio. De Dios son la paz y la dicha que me pertenecen. Esto es, de Dios son la paz y la dicha que me pertenecen. Hay como un aspecto de humildad como inherente. Estamos reconociendo que la fuente es Dios y que lo nuestro es esa paz y esa dicha que son de Dios. Es como la casa de mi padre es donde vivo versus mía es la casa de mi padre. Fíjate la diferencia, o sea, la casa de mi padre es donde vivo versus mía es la casa de mi padre. Realmente la versión en español tiene un nivel de arrogancia que yo la he descubierto en otras frases y lo interesante es, ¿cuándo fue que me empecé a interesar por el inglés?
cuando con mucha honestidad me daba cuenta de que la lección me estaba generando algún tipo de exigencia o de sensación rara que no era paz. Ahí fue cuando me parecía raro. De hecho, el primer ciclo no, uno de los ciclos que terminé este año. Cuando llego al final, a la última lección, había algo como hay algo de cómo está estructurado esto que a mí no me cierra que sea así, casi que no responde a la estructura de lo que me está enseñando el curso. Y ahí, creo que fue al final de ese ciclo, fue cuando me fui por primera vez a la versión en inglés y dije, no, claro, pero es que el inglés tiene una cualidad de humildad, el inglés tiene una calidad de entrega. No el inglés por cómo está estructurada la frase original, nada más. De hecho, cuando estamos haciendo estas traducciones, de alguna manera estamos recuperando eso, ¿no? Esta distinción de mía es la casa de mi padre o en la casa de mi padre es donde vivo. De Dios son la paz y la dicha que me pertenecen. Y luego dice, hoy aceptaré la paz y la dicha de Dios en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé. Es decir, cuando nosotros, después de haber explorado este poquitito en inglés y habiendo como aclarado que la procedencia es mi Padre, es Dios, es el Creador, y que generalmente lo que hacemos nosotros es usar sustitutos de la felicidad y de la paz que nosotros mismos inventamos. Entonces, claro, este párrafo, este pequeño párrafo de, vamos a decir, de aterrizaje de la lección y del repaso tiene mucho más sentido. Así que el año que viene lo que vamos a hacer es, primero, nos vamos todos a la cultural inglesa a tomar clases de inglés. Yo ya me pongo a grabar la lección en inglés. Esto va a ser multicultural, escúchame, Mabel. Entonces dice, si vamos al párrafo, los traductores escuchando mis traducciones. Ay, Dios. Bueno, así somos. Entonces vamos al párrafo de la lección en inglés que dice, today I will accept God's peace and joy in glad exchange for all the substitutes that I have made for happiness and peace. Entonces, lo primero, importantísimo, de hecho en el español también está, el hoy, today, hoy. De hecho, yo muchas veces uso el ahora. Ahora. Todavía es como un contenedor un poquito más, no es durante el día de hoy, todo el día de hoy o en algún momento del día de hoy. Voy a aceptar la paz y la dicha de Dios como que va a caer un ángel y me va a tirar purpurina, sino en el instante, en algún momento del día o en el instante en que recuerdo la lección, en que la lección se me viene a la mente, en que estoy haciendo una contemplación de la lección, en ese instante podemos cambiar hoy por ahora y en ese instante acepto la paz y la dicha de Dios. O bien, todavía mejor, si usamos la traducción que habíamos hecho antes de la primera oración, ahora mismo, en este instante, acepto que de Dios son la paz y la dicha que me pertenecen. Entonces, lo primero es como esta diferencia temporal, ¿no? Del hoy a la hora, para mí es crucial para la vivencia real de las lecciones. El aceptaré, mantiene la experiencia en el futuro. Es como una promesa que hago ahora para algo que va a pasar después, lo cual está bien, porque también es una semilla que yo estoy plantando. Pero acepto, o aún más, estoy dispuesta a aceptar que de Dios son la paz y la dicha que me pertenecen, trae esa experiencia al instante presente, que en definitiva es el único lugar y momento donde puede suceder realmente el reconocimiento. Entonces, en este instante estoy dispuesta a aceptar que de Dios son la paz y la dicha que me pertenecen.
Esto convierte la lección en una práctica inmediata. Es una apertura, una disposición ahora mismo. La paz y la dicha de Dios están disponibles en este instante. Pero si pongo la aceptación en el futuro como la aceptaré, pierdo la oportunidad de empezar a degustar esa disponibilidad, esa entrega, ese hacer espacio, ¿no? Entonces, diferencia entre mañana voy a respirar y ahora respiro, ahora respiro. La respiración, como la paz de Dios, solo suceden en el instante. Entonces, en este instante estoy dispuesta a aceptar que de Dios son la paz y la dicha que me pertenecen. Esto mantiene la procedencia con mucha claridad de Dios y lleva al momento inmediato de reconocimiento. Entonces estamos transformando una promesa futura en una apertura presente mucho más poderosa para la experiencia, para la vivencia directa, y empiezo a percibir cómo es esa apertura, cómo es esa disposición a acepto ahora. Y entonces, en este instante, estoy dispuesta a aceptar que de Dios vienen la paz y la dicha de Dios, que muy felizmente voy a intercambiar por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé. Ni siquiera es que voy a intercambiar, porque no es que yo los voy a intercambiar, que muy felizmente dejo ser intercambiados, ¿no? Es como que muy felizmente se intercambia, que muy felizmente son intercambiados. Es como los sustitutos se disuelven, se deshacen cuando reconozco la fuente real de la dicha y la felicidad. Entonces, la disposición a aceptar lo real, que son la paz y la dicha de Dios, genera ese intercambio espontáneamente. Estamos en un lugar oscuro, encendemos la luz, no hay que luchar contra la oscuridad, simplemente ese intercambio sucede, la oscuridad desaparece. Entonces, estoy dispuesto a que muy felizmente se intercambien la paz y la dicha de Dios por todos los sustitutos que yo mismo inventé. La humildad realmente de estas lecciones está en reconocer que el intercambio es gracia, es un acto de gracia, que sucede cuando dejamos de interferir, cuando nos volvemos receptivos a estas nuevas ideas que se nos están proponiendo. Y, por otro lado, y con esto ya voy a cerrar la lección 105, a prestar mucha atención a cuáles son los sustitutos que estoy usando para negar la paz y la dicha de Dios que me pertenecen. Es decir, hay un papel, como dice el curso, en darnos cuenta, y es un papel muy importante. Esa es una práctica muy concreta. Nos volvemos investigadores de los sustitutos que estamos usando para reemplazar y negar la paz y la dicha de Dios. Porque mientras usemos esos sustitutos, por ejemplo, buscar paz en que nos aprueben o nos reconozcan otros, buscar dicha en conseguir estados emocionales, buscar seguridad en controlar circunstancias, automáticamente estamos negando que ya tenemos acceso directo a la paz y la dicha de Dios. Cada vez que pensamos, por ejemplo, voy a estar más tranquila cuando esto se resuelva o voy a ser feliz, no lo pensamos, igual no aparece así, pero es como que si hay una parte del pensamiento que no se expone por completo, aunque a veces sí. Por ejemplo, yo antes de salir de viaje, a mi primer viaje, que ya les conté que fue absolutamente transformador en el sentido de que me di cuenta que estaba conociendo países y todo me era insuficiente, sí tenía un pensamiento de hecho muy recurrente que yo vivía en Córdoba capital, en la provincia de Córdoba, Argentina, era estudiante y me acuerdo que iba al departamento de una amiga que tenía visión a las sierras y a la ciudad
y yo pensaba, voy a ser feliz cuando conozca Barcelona. Eso era el pensamiento, tal cual. Ay, cuando llegué a Barcelona, ¿no? Cuando llegué a Barcelona la pasé para el orto, la pasé tan mal, porque venía con tal nivel de expectativa. Imagínate, pobre ciudad, o sea, me tenía que dar, completar el estado de incompletitud metafísica en el que me hallaba, ¿no? Entonces, observación práctica para el día de hoy, ¿qué sustitutos estoy usando? Porque si no, es casi como si tuviéramos nuestra cuenta bancaria llena y seguimos pidiendo dinero prestado porque nos olvidamos siquiera de que la cuenta existe. Entonces, los sustitutos son como todos esos préstamos que pedimos a las apariencias para conseguir aquello que ya es nuestro por derecho propio. Entonces, la investigación toma este color. ¿En qué estoy buscando paz que no sea en Dios? Como, ¿en qué estoy buscando felicidad que no sea en el reconocimiento de que soy y que por tanto la vida que soy me extiende vida? Dios, que es existencia unificada y total, me extiende su propia existencia. Y cada vez que observamos un sustituto en acción, en lugar de defenderlo, es una oportunidad más de recordar, por tanto de perdonar. De Dios son la paz y la dicha que me pertenecen. En ese instante estoy dispuesta a aceptar eso en lugar de este sustituto que estoy usando. Espíritu Santo, intercambia este sustituto que yo estoy usando para negar la dicha de Dios que me pertenece. Intercámbialo por la dicha de Dios. Este es un muy buen ejercicio, una hermosa invitación para el día de hoy. Vamos al repaso de la lección 106. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Hagamos un repaso muy rápido respecto, porque a mí me costó mucho. Estuve muchos años preguntándome qué era la verdad para el curso de milagros. ¿Qué es la verdad? Entonces, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Recuerden esto que hablábamos en lecciones previas de qué es aquello de lo cual puedes tener absoluta certeza, lo único de lo cual puedes tener absoluta certeza, y es que eres. Todo el resto, nuestras aparentes absolutas certezas, muchas veces terminan no siendo ciertas. De lo único que no podemos dudar es soy. No puedo dudar de mi propia existencia. Entonces, déjame aquietarme y escuchar la verdad de lo que soy. Déjame aquietarme y escuchar que soy. ¿Por qué déjame aquietarme y escuchar que soy? Porque el ruido mental, los chillidos estridentes del ego, tal como decía en otra lección, son una defensa contra aquietarme y escuchar que soy y empezar a degustar todos los atributos de ese soy, que es extensión de Dios. ¿Por qué en esta lección déjame aquietarme y escuchar la verdad? Yo agrego la verdad que soy. Porque a mí lo que me pasaba cuando decía déjame aquietarme y escuchar la verdad y no tenía claridad de a qué se estaba refiriendo, tenía esa sensación de estar a la espera de información, como me aquieto y escucho la verdad. ¿Qué verdad? Entonces estaba como a la espera de una respuesta conceptual o de una revelación sobre el mundo. Pero déjame aquietarme y escuchar que soy nos lleva directamente a la única verdad indudable, nuestra existencia. Y esa verdad no viene como un pensamiento, un concepto, sino como un reconocimiento directo. Es una degustación inmediata. Entonces, el sistema de pensamiento del ego efectivamente genera ruido mental constante
porque ese ruido nos mantiene enfocados en el contenido de la experiencia, en los fenómenos, en lugar de en la conciencia que hace posible toda experiencia. Y mientras estemos entretenidos en el drama mental, no vamos a reparar en esa simplicidad luminosa autoevidente del soy que está siempre presente. Entonces, aquietarme, déjame aquietarme, es permito que este ruido se calme naturalmente, dejo de luchar contra él, desplazo la atención a lo que, a la experiencia de la existencia misma que soy. Y cuando la atención reposa en esa simple verdad, soy, podemos comenzar a degustar sus atributos naturales. Paz, plenitud 100% saturado de ser, invulnerabilidad, inocencia, silencio, quietud. Ahora, aquí, nunca no ahora, nunca no aquí. Y esos no son agregados a lo que somos. Los regalos de Dios no es que ahora nos da un paquete de paz. Son la textura misma del ser consciente. Y el párrafo que se nos regala dice así: permite que mi débil voz se acalle. ¡Ay, qué chiste! Mi débil voz, el chillido estridente que no para de estar ahí, que dale con la pandereta haciendo ruido. En inglés dice feeble, que no sé bien qué es, así que voy a frenar un instante y voy a buscar la definición en el inglés. Qué interesante el uso de esta palabra feeble, que en español es débil y es perfecta la traducción. Pero buscando el significado tenemos débil, sin energía propia, sin fuerza propia, sin poder y sin gracia. Es poco convincente, también dice. Como por ejemplo, da un ejemplo de un chiste sin gracia, una excusa poco convincente. Qué interesante, porque permite que mi débil voz se acalle. Casi que está, el curso es picante y está contrariando un poquito, está pinchándome un poquito en la consideración que yo misma tengo de esa voz, que es hartante, que me dice algo e inmediatamente me lo creo, que es autoritaria, que parece que tiene poder. Qué loco, porque realmente lo que nos está diciendo es, esa voz que consideramos tan poderosa, tan convincente, tan autoritaria, en realidad es débil, sin gracia y poco convincente. Es como si el curso nos dijera, esa voz interna que te tiene corriendo en círculos, que te convence de que tu paz está en el instante siguiente, de que te convence de que tenés que controlar por poco hasta lo que dice el presidente del país donde vivas para estar en paz, y de que sus dramas son súper importantes y urgentes, en realidad es como un mal chiste. Sin gracia, sin poder real, todo el poder se lo prestamos nosotros al darle atención como si fuera la cosa más seria del mundo. Es que es muy interesante. Es como si el ego fuera un mal comediante y nosotros le creemos que sus chistes son geniales, pero en realidad son predecibles, repetitivos, sin creatividad, siempre los mismos guiones, Algo terrible va a pasar, no soy suficiente, necesitas tal cosa para estar bien, etc. Tenemos 4 o 5 guiones por ahí y no se sale de eso. Entonces, el curso nos está realmente invitando a ver la realidad de esa voz, que por más ruido que haga, por más que nos parezca hiperconvincente, en realidad es débil, sin sustancia, sin poder real para definir quiénes somos o qué es verdad. Es muy bello. Entonces, permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz de la verdad misma, asegurarme que yo soy el perfecto Hijo de Dios. Es decir,
está comparando dos voces, una es una voz, la otra no. La débil voz del ego, del sistema de pensamiento del ego, la débil voz de la separación, la débil voz del personaje, del cuerpo persona, y por otro lado, la poderosa voz de la verdad misma, que no es una voz, es ser, y que me asegura que yo soy el perfecto hijo de Dios. ¿Por qué estoy haciendo esta comparativa entre una cosa sí es una voz y la otra no? Porque claro, a mí estas lecciones, ahora, este es el primer momento, bueno, en el ciclo pasado también, en que yo pude empezar a basarme en eso, a descansar en estas lecciones, a entrar en estas lecciones, a vivenciar estas lecciones. Yo antes, cuando se me decía, déjame aquietarme y escuchar la verdad, yo me quedaba intentando escuchar a ver, ¿qué me va a decir Dios? Y además, como esta confusión de que la voz de la verdad me viene a asegurar que yo soy el perfecto hijo de Dios, me lo asegura al extenderme ser presencia consciente. Entonces, la débil voz del ego definitivamente es una voz, son pensamientos, es el narrador interno, son los comentarios internos, estos diálogos mentales que no acaban, siempre hablando, siempre comentando, siempre generando contenido mental, pero la poderosa voz de la verdad en realidad es silencio consciente, es ser, es la presencia misma que permite, la existencia presente misma, que permite que todas las voces mentales aparezcan, pero que ella misma no es eso. Lo permea todo, pero no es eso. Entonces, cuando la lección dice para poder oír la poderosa voz de la verdad, nos está invitando a escuchar esa propia naturaleza silenciosa. El mensaje que nos asegura que somos el Hijo perfecto de Dios no viene como palabras en nuestra cabeza, viene como reconocimiento directo, como certeza silenciosa, como paz que surge del reconocimiento de ser. Entonces, la verdad no nos va a decir, eres maga, despertate, eres la hija perfecta de Dios. Simplemente dice, eres. Y cuando nos aquietamos lo suficiente, es decir, la voz de la verdad nos dice, eres. Y eres tan absolutamente amada y valiosa ante mis ojos que te extiendo mi ser, que te doy mi existencia y que en ti existo y contigo me completo. Pero esta revelación, esta voz de la verdad puede suceder en el espacio del silencio consciente, como una comprensión que surge desde el mismo núcleo del ser. Es mucho más parecida a una degustación directa de algo que una información que recibimos, ¿no? Es como la diferencia entre que alguien nos explique el sabor de algo y probarlo. La voz de la verdad es el sabor mismo de Dios, inmediato, directo, sin mediación mental. Entonces, cuando reposamos en el soy, esa verdad que soy, ese ser que soy, se revela como un conocimiento, como un sabor, el hecho de que somos amados. Y se vuelve evidente porque esa es la textura misma de la existencia consciente de sí misma. No es que escuchemos esa verdad, no es que escuchamos algo, sino que vivenciamos esa extensión de ser que somos. Y por eso el aquietamiento es tan importante, porque permita que emerja esa inteligencia silenciosa que siempre está presente pero queda tapada por el ruido de la débil voz. Y entonces dice, a la hora en punto, utilizamos mías son la paz y la dicha de Dios, o bien nuestra traducción, de Dios vienen la paz y la dicha que me pertenecen, y media hora más tarde, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio.
caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.